Hola, ¿cómo les va, chicos? ¿Todo en orden? Muchas gracias. Bien, chicos, buenas noches a más un evento que nosotros hacemos al uno con la representación de la Liga de Anatomía y Microbiología de la Unifrance, ¿no? Muy bienvenido a todos. Hoy tenemos el placer de tener uno de los mejores miembros que tenemos y amigo personal, Ahmad Haed, ¿no? También fue, Gracias, Karen. y siempre hablo eso, siempre poner eso en la cabeza de las personas, que él hizo parte de un excelente equipo, de una Olimpiada de Anatomía, y hoy va a nos ensinar algo más sobre una de las peores neoplasias que nosotros podemos tener en el mundo, ¿no? Ahmad, hable un poquito a nosotros de todo que sabe sobre el cáncer de pulmón. Gracias, amigo. Muchas gracias. Primeramente, quiero comenzar dándole las buenas noches a todos. Quiero comenzar dándole las gracias a la doctora Cabaleiro por, la verdad que me ha ayudado hartísimo. Siempre ha sido una buena docente desde el comienzo, desde el primer momento que la conocí, y siempre trató de ayudarme. Y ahora que no es mi docente, igual me sigue ayudando en algunas cosas. Y la verdad que, primeramente, agradecer a la doctora Caballero. Segundo, decirle a los que están estudiantes y a los que entran a estas clases que le tomen mucha atención, porque la verdad que lo que exponemos aquí nos sacamos tiempo de donde no tenemos. Tengo compañeros de la propia liga que exponen y aparte dan ayudantía, se ocupan mucho tiempo, así que por favor aprovechenla porque es un esfuerzo que hacemos nosotros para ustedes. La verdad que igual somos alumnos, igual que ustedes, y para exponer un tema tenemos que comenzar a investigar un poco más a fondo para así brindarle a ustedes información que sea correcta. En este caso yo voy a hablar sobre el cáncer de pulmón, que es una de las neoplasias más frecuentes que sí o sí en nuestra etapa de médico nos vamos a topar, ya que el principal factor de riesgo es el tabaco y otras personas fuman a nivel mundial. Vamos a comenzar a hablar un poco sobre la anatomía del pulmón. Vamos a decir que el pulmón son dos órganos esenciales del sistema respiratorio que están situados en la caja torácica. Va a haber un pulmón derecho y un pulmón izquierdo, en el cual el pulmón derecho va a estar dividido por 3 lóbulos y el pulmón izquierdo por 2. Pero el pulmón izquierdo va a estar formado, que va a formar la língula. En la cara anterior de estos pulmones vamos a tener el hilo pulmonar, en el cual van a tener una vena pulmonar superior, una vena pulmonar inferior, una arteria pulmonar y el bronco principal. El pulmón va a tener una altura de 25 centímetros, un diámetro anteroposterior de 16 centímetros, un diámetro transverso diferente, ya que el pulmón derecho va a tener un diámetro transverso de 10 centímetros, mientras que el pulmón izquierdo de 7 centímetros, y va a tener un peso aproximado entre los 1100 y 1200 gramos. No, va a estar recubierto por una pleura, ya sea una pleura parietal y una pleura visceral. Entre el espacio de estas dos pleuras se va a denominar el mediastino, ya que aquí se encuentra la silueta cardíaca en las grandes vasos. Lo estamos diciendo a grosso modo. Igual la histología, lo vamos a decir de grosso modo, que vamos a tener una pulsión conductora y una pulsión respiratoria. En la porción conductora vamos a contar desde la cavidad nasal, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, bronquiolos primarios y los bronquiolos terminales. Estos van a tener una mucosa, una lámina propia, una submucosa y una citis, en el cual su mucosa va a estar con un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, va a contar con células basales, células cilíndricas ciliadas, células caliciformes, células en cepillo y también las células del sistema neuroendocrino. Una célula de Kupffer, vamos a encontrar glándulas mucosas y seromucosas que van a tener túbulos que hacen buscar la superficie del epitelio, y el adventicia va a contar con cartílago en forma de C o anillos en forma de C, que principalmente lo vemos en ataque. Su lámina propia va a estar formada por tejido conjuntivo fibroelástico con elemento linfoide. Ahora, entre la porción conductora, que se va a encargar de filtrar y de calentar el aire para que se produzca el intercambio, y entre la porción respiratoria, va a haber una transición del epitelio, en el cual el epitelio, de ser un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, va a cambiar a un epitelio cuboide simple. Va a haber la presencia de células claras y la presencia de neumocitos tipo 1 y tipo 2, y además su músculo liso va a ser, su lámina propia va a ser conformada por músculo liso, que va a ser la que se va a encargar de la vasoconstricción y de la vasodilatación. Aquí vemos una estructura histológica en el cual vemos la presencia de los capilares en la cavidad de los alveolos, en el cual se van a producir los intercambios. También vemos los neumocitos que van a liberar el colapso alveolar, y los macrosas valvulares que van a ser los guardianes de esta zona.
Ahora, como sabemos y decimos que el pulmón es el órgano esencial del aparato respiratorio, ¿qué pasa si llegan a formarse un tumor aquí? En este caso estamos hablando de un tumor maligno. Ahora lo vamos a ver. Primeramente tenemos que saber cuál es la diferenciación de un tumor maligno con un tumor benigno. Su etiología, mayormente el cáncer, yo me voy por la teoría de los dos impactos, que un impacto tiene que ser ya sea que venga genéticamente o lo podamos adquirir nosotros a exponer a nuestros pulmones, en este caso, a un potencial cancerígeno o a algo que lo pueda mutar. Esto van a ser una serie de procesos que se van en la célula, una célula fisiológica, una célula normal. Esta va a adquirir capaces de vivirse de forma incontrolada y va a evitar su muerte. Se va a hacer una célula inmortal y que va a estar entre constante reproducción. Ya vamos a tener la capacidad de poder infiltrarte gracias a los vasos hepáticos, a los vasos sanguíneos, a otras partes a distancia, y mientras más aumenta el tiempo va a aumentar mayormente su potencialidad. Hay que diferenciar entre un cáncer pulmonar secundario y un cáncer pulmonar primario. El cáncer pulmonar secundario se va a dar por una metástasis, es decir, que un cáncer se va a producir en un órgano diana a distancia y una célula cancerígena por los vasos sanguíneos va a llegar hacia el tumor y hacia el pulmón. Y como el pulmón es un órgano que está tan irrigado, se va a comenzar a metastasear ahí porque siempre van a llegar la sangre hacia los pulmones para que se produzca el intercambio. Así que es una vía que tiene mucha prioridad al momento de la metástasis, a diferencia de un cáncer pulmonar primario, que es lo que vamos a ver hoy, que va a ser un tumor que se va a originar a nivel, eso sí, a nivel del epitelio respiratorio. Ahora vamos a entrar en una teoría un poco más sobre el cáncer de pulmón, que este va a ser un tumor maligno que va a proliferar a nivel de la vía respiratoria, ya sea bronquio, presentes tipos histológicos. Y además mencionar que es la principal causa de muerte en el hombre y en las mujeres va en ascenso. El 95% de los pulmones de cáncer son en tejido pulmonar y el 5% se producen en bronquios, tumores de las glándulas como ser los pirosarcomas y los linfomas. Basándonos epidemiológicamente, vemos que es el mayor diagnóstico de cáncer a nivel mundial y también de muerte. En el 2008 hubieron 1.380.000 muertes a nivel mundial y solo en Estados Unidos en el 2012 se diagnosticaron 226.160 pacientes, en el cual solo 3.000 no eran fumadores, los demás eran fumadores. Y en 1987 el caso de mujeres con cáncer diagnosticadas y que causa muerte también a estas mujeres va en ascenso, tanto que casi ha logrado desbancar al cáncer de mama. Su incidencia es entre los 40 y los 70 años, pero su incidencia máxima está entre los 50 y los 60 años. Lamentablemente, solo el 14% de las personas que padecen cáncer pueden tener más de 5 años de supervivencia. Su etiopatogenia me sigo dando por la ley de los dos impactos. Por ejemplo, en el tabaco va a haber una alteración a nivel del ADN que va a causar una mutación, causando el primer y el segundo impacto con la formación del tumor. El tabaco es uno de los principales componentes, ya que el 80%, el tabaco es un factor de riesgo que produce más del 80%, y la persona que fuma tiene 60 veces mayor probabilidad de tener cáncer que una persona que no se fuma. Claro, estamos hablando de una persona que se fuma de 2 cajetillas o más al día, pero solo el 11% de los fumadores activos desarrollan cáncer. Ahora tenemos los riesgos industriales o una exposición a agentes químicos, como ser la exposición a agentes químicos del amoníaco, del arsénico, del cromo, del uranio, del níquel y del cloruro de vinilo y también del gas mostaza. Esto donde lo podemos ver reflejado, lo podemos ver reflejado en los bombardeos de Nagasaki y Hiroshima, en el cual se vio que este bombardeo, estas bombas contaban con todo químico, en el cual las personas que estuvieron ahí pudieron adquirir una mutación predisponiéndola a que tengan cáncer de pulmón, y también en los desastres de Chernobyl, Ucrania, porque las personas que estuvieron presentes, las que fueron a limpiar, tuvieron exposición a un gran cancerígeno, como fue lo que hubo en este desastre químico, y pudieron tener un proceso cancerígeno o alterar la secuencia de ADN produciendo cáncer. La contaminación atmosférica va en ascenso cada vez más porque, aparte de la exposición a la contaminación ambiental, que es un nivel de radicales libres alto que está elevando, el calentamiento global está haciendo que nuevos microorganismos salgan a brote con nuevas variantes. Además que todo esto forma una inflamación crónica que es un predisponente para el cáncer. Aquí tenemos la niebla tóxica, que es uno de los mayores que causa inflamación crónica.
La genética se produce por una mutación, mayormente se produce por la pérdida del gen TP53, que lo vemos en los 4 subtipos de cáncer, mayormente, bueno, en 3, en uno no lo vemos. Ahora nos vamos a enfocar un poco más al tabaquismo. ¿Por qué? Porque es uno de los mayores factores de riesgo para exponer a este cáncer. El humo del tabaco tiene aproximadamente 4.800 compuestos diferentes, en el cual solo 60 son cancerígenos. Vamos a tener una fase gaseosa y una fase particular. En la fase gaseosa vamos a tener el óxido de nitrosopropeno, en el cual vamos a tener el butadieno, el benceno, el estireno, el sulfatadieno, el acetildieno, la acrolina y el furano. En la fase gaseosa va a ser absorbida y va a ser metabolizada y va a reaccionar con los compuestos del ADN, mientras que la fase particular, conformada por hidrocarburos amoniáticos policísticos, vamos a tener las nitrosamidas, las amidas aromáticas y los metales como el cromo, níquel y el cadmio, en el cual estos, al ser inhalados, van a inducir a la alteración del ADN, formando así lesiones perioneoplásicas que más adelante van a predisponer a la formación de un cáncer. Esto se deben alteraciones en oncogenes, genes supresores y factores de crecimiento. También al fumar, el humo del tabaco puede liberar radicales libres por su combustión, en el cual podemos tener radicales libres derivados del nitrógeno, como el óxido nítrico, y también derivados del oxígeno, como el superóxido o el peróxido de hidrógeno. ¿Qué va a pasar? Primeramente, estos dos son especies altamente reactivas, en el cual son capaces de oxidar y poder dañar todo tipo de macromoléculas en el ADN. Además que al entrar en el contacto, el humo que sí libera este tabaco va a activar a los macrófagos alveolares, en el cual van llegando de producción. Si se produce una inflamación crónica, es un potencial cancerígeno. Ahora, si se produce una oxidación a nivel de las macromoléculas del ADN, va a formar otro proceso cancerígeno. ¿Se acuerdan de la fase gaseosa y de la fase particular? Estos son aumentadas por el citocromo P450, ya que esto aumenta la polaridad de los componentes. Es decir, que potencia su proceso cancerígeno del tabaco, especialmente las nitrosaminas y los benzopirenos. ¿Qué pasa con este? Le considera una capacidad mutágena en el cual le da la capacidad de formar adductos en la base nitrogenada durante la replicación del ADN. En los diferentes subtipos de cáncer de pulmón vamos a tener diferentes genes afectados, en el cual en el de células pequeñas vamos a ver mutación en el cromosoma 17, donde se encuentra el gen TP53, en el gen RB, en el cromosoma 3, en el brazo corto y en las familias del MIC, mientras que en el cáncer epidermoide vamos a ver pérdida cromosómica en el brazo corto del cromosoma 3 y el cromosoma 9. En el gen CDKN2A, que es el mayor encargado en el ciclo celular, también en el gen TP53, en el cromosoma 17, en el brazo corto, y también en el que codifica el factor de crecimiento, que es el gen GFGR1. En el adenocarcinoma, a haber mutación asociada a la tiroxinasa, en el cual van a estar implicados los EGFR, el ALK, el ROS, el MET, el REP, y lo que no se relaciona a la tiroxinasa, que es el gen CRAS. Ahora, la fisiopatología del cáncer se forma por cancerogénesis. ¿Qué va a pasar esto? La célula va a comenzar a mutarse y va a causar que su energía o su rotación energética celular cambie. Va a comenzar a mandar una señal proliferativa sostenida para que la célula comience a crecer de forma tan grande que pueda invadir los supresores de crecimiento y también va a invadir la inmunovigilancia tumoral, es decir, que va a evadir al sistema inmune. Aparte de esto, va a adquirir inmortalidad, la célula no va a poder morir, aparte que va a proveer una inflamación, va a activar la invasión por metástasis también de forma petro, y también para que este tumor siga funcionando, va a inducir a la formación de nuevos vasos sanguíneos, en el cual va a ser más fácil para que este tumor pueda mutarse, pueda invadirse y producir metástasis de otro lado. Ahora, vamos a hablar de un patrón a seguir del cáncer en general. Toda lesión o todo cáncer va a comenzar primeramente pequeña. Después va a tomar varios patrones de crecimiento. Por ejemplo, el cáncer va a medir la mucosa de los bronquios, va a formar masas intraabdominales. Estos algunos pueden tener necrosis y hemorragia y pueden invadir a las estructuras adyacentes, como en la imagen que estamos viendo, en el cual se presenta un cáncer de pulmón en el pulmón derecho, en la zona apical. Ahora, como estábamos hablando de subtipos del cáncer de pulmón, ahora lo vamos a ver. Vamos a tener un cáncer de pulmón llamado de células pequeñas o microcítrico.
vamos a tener un cáncer de células pequeñas, en el cual se va a llamar cáncer microcítrico, que se da con una incidencia del 14%, y este es el que mayor predispone a formar síndromes paraneoplásicos. Y después vamos a tener un cáncer de no células pequeñas o también de no microcítrico, que tenemos el cáncer epidermoide con una incidencia del 20% y tiene diferentes patrones de crecimiento, como ser un crecimiento papilar, de células claras, de células pequeñas y vasoides, mientras que el adenocarcinoma se da con una incidencia del 38% y este puede darse mínimamente invasivo y con producción de mucina o de producción de mucina, diferentes de crecimiento como ser leptídico, acinar, papilar o sólido, según el patrón de crecimiento que tenemos. Y ahora el carcinoma de células grandes, que es el menos frecuente, se puede dar un carcinoma neuroendocrino de células grandes. Ahora no vamos a ir a saber los patrones de crecimiento, como ser el patrón de crecimiento leptídico, va a estar conformado por los linfocitos tipo 2 y va a tener un crecimiento hacia las paredes alveolares y va a tener una área de invasión de 5 milímetros, mientras que el patrón de crecimiento acinar va a tener en forma de acina y se va a dar en una estructura glandular, va a tener un lumen central y va a estar rodeado de células tumorales. En el crecimiento de papila, que va a tener crecimiento hacia las papilas y va a ser neoplasias glandulares, pero esto van a tener core fibrovascular, mientras que el microcapilar se va a dar en crecimientos de pequeños nidos de papila, pero este no va a tener irrigación o core fibrovascular. Y en el sólido es cuando no presenta ningún tipo de patrón de crecimiento, pero va a haber 5 células productoras de mucinas por campo y además la masa va a ser formada de forma sólida. Ahora vamos a tener el primer cáncer que vamos a ver, que es uno de los más asociados al tabaquismo, que es el cáncer epidermoide, en el cual dijimos que tenía diferentes patrones de crecimiento, como ser un crecimiento papilar, de células claras, de células pequeñas y de células vasoides. Aquí son diferentes patrones de crecimiento. No debería estar la fecha, me tengo que sacarla, lo siento, parece que me quedé de positiva, pero va a ser o un crecimiento papilar, o de células claras, o de células pequeñas, o de células vasoides, pero no tienen evolución. Este es mayor frecuente en hombres y está mayor asociado al tabaquismo. Puede presentar lesiones precursoras, como ser una hiperplasia, una metaplasia escamosa y una displasia, y luego recién formar el carcinoma in situ. Este cáncer es el que tarda más en evolucionar y el que tiene que estar evolucionado para recién metastasizarse, no tiene metástasis precoz. Mayormente crece exofísicamente hacia la luz bronquial, va a crear una masa abdominal, va a obstruir el bronquio. Al obstruir el bronquio puede formar atelectasia y sigue infiltrándose al tejido peribronquial, luego formar una masa endoprequimatosa en forma de coliflor, como lo vamos a ver más adelante en una imagen macroscópica. Ahora vamos a ir viendo las lesiones preinvasivas del cáncer de células epidermoides. Primeramente, cuando se comienza la lesión, por ejemplo, si yo fumo tanto durante 20 años, voy a inducir a que mi epitelio cambie por el daño constante que le estoy dando, donde en el cáncer epidermoide se va a dar una hiperplasia. ¿Qué va a ser una hiperplasia? Va a ser un incremento en el número de las células, ya sea basales o caliciformes, y además para mi epitelio poder resistir, va a comenzar a engrosarse y va a haber un desequilibrio del epitelio. Yo sigo fumando y sigo dañando mi epitelio. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi epitelio va a tener que cambiar mi epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, por uno más resistente que pueda resistir este daño. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a cambiar a un epitelio escamoso, un epitelio escamoso, estratificado, poliqueratinizado. Luego, si sigo produciéndole daño, entonces se va a producir una displasia, en el cual mi epitelio, que ya estaba metaplásico, va a comenzar a sufrir alteraciones citológicas. Y luego estos cambios displásicos se van a ver según el orden, el desorden tisular que haya, por ejemplo, como lo podemos ver en el gran desorden que tenemos en la célula a nivel del epitelio. Y luego se va a formar el carcinoma in situ, que va a ser el cáncer a nivel del epitelio. Pero ¿qué va a pasar? Este va a repasar cualquier tipo de célula por células atípicas y que tengan división. Ahora, si nos vamos a la histopatología, macroscópicamente vamos a ver que va a ser un tejido neoplásico, va a haber presencia de un color blanco grisáceo con una consistencia firme y dura y van a tener focos necróticos con cavitaciones, como lo vemos en la imagen macroscópica. Ahora, a la microscopía vamos a ver queratinizaciones o puentes intercelulares, en el cual estas canalizaciones pueden adoptar forma de perlas escamosas o células aisladas, y vamos a ver un citoplasma eosinófilo. Aquí vemos la presencia de un citoplasma eosinófilo, y aquí vamos a ver la presencia de las perlas escamosas que se ven en este tipo de cáncer epidermoide.
Aquí vamos a ver la presencia de las células aisladas o la formación de la perla. Mientras que aquí vamos a ver la pequeña forma de coliflor que toma el cáncer epidermoide macroscópicamente cuando ya está evolucionado. Aparte que aquí vamos a ver la presencia de focos necróticos. Perdón, Ahora, Ahmad, perdón, un cachito ahí aprovechando tu foto del carcinoma epidermoide, también mostrarles cómo está creciendo hacia la luz bronquial y está obstruyendo el bronquio y también está desplazando la tráquea hacia el lado, en sentido contralateral a la neoplasia. aquí yo creo que se saca una radiografía de tórax y vamos a ver un paciente con atelectasia por la desviación de todos los órganos que tiene. ¿No, doctora? Perdón, Ahmad, no te entendí bien. Por la obstrucción bronquial que tiene ya este paciente, nosotros le sacamos una radiografía y lo vamos a ver con atelectasia, ¿no? Por la desviación de la tráquea. Sí, seguramente, porque la obstrucción es completa, ¿no? No sé si podés mostrar con tu cursor el borde de la neoplasia que está protruyendo hacia la luz bronquial, ¿no? Y cómo Claro. obstruye completamente la luz bronquial. Eso, ¿ves? Entonces ahí está completamente obstruido el bronquio. Por eso si le sacamos la radiografía, como vos dices, ese pulmón va a estar atelectásico, ¿no? Va a estar sin aire y reducido de tamaño. Perdón por la interrupción. No, tranquila, doctora. Siempre va a ser un placer. Ahora vamos a ver el adenocarcinoma, que es un tipo de cáncer que no se asocia al tabaquismo, pero también es muy frecuente. Es más, el más frecuente de los cánceres de pulmones. Es el menos asociado al tabaquismo. Sus células tienen la diferenciación de poder producir mucina o no, y también hay diferentes tipos de patrones de crecimiento. Este presenta lesiones preneoplásicas que pueden ser reconocibles. Sus patrones de crecimiento que puede ser un acinar, lipídico, papilar, microcapilar, y si no presenta ni uno de estos cuatro patrones de crecimiento, va a presentar un patrón sólido con formación de mucina. Por ejemplo, las lesiones precursoras que va a hacer un adenocarcinoma, la podemos reconocer. Puede ser una hiperplasia típica, que van a ser lesiones pequeñas menores a 5 milímetros. Vamos a ver la presencia, si lo obtenemos de inmunohistoquímica, la presencia de neumocitos displásicos, que va a ser un marcador en el cual vamos a ver que el cáncer se está formando como un cáncer primario y no como una metástasis. También podemos encontrar en tejido pulmonar o también alejado del tejido pulmonar cuando se produce una metástasis. En el adenocarcinoma in situ vamos a ver lesiones que miden 3 centímetros, van a estar formadas ya por células displásicas atípicas y van a crecer en dirección a los tabiques alveolares. Pueden contener mucina o no pueden contener mucina. El adenocarcinoma en sí ya va a ser un tumor invasivo que pueden tener diferenciación glandular y va a producir mucina. Ahora, ¿por qué este produce mucina y el carcinoma epidermoide no? Porque este se produce en el epitelio respiratorio, donde tenemos células que producen mucina, como por ejemplo las células caliciformes producen mucina y están en el epitelio respiratorio. Este se da mayormente en la periférica, mientras que el epidermoide se da más central. Ahora tenemos otro tipo de cáncer de adenocarcinoma, que este da lugares a tumores satélites, puede formar nódulos solitarios o simples y puede ser confundido por una neumonía, ya que consolida diferentes partes del pulmón, haciendo que sea una condensación completa. En la histopatología vamos a ver lesiones menores a 3 centímetros con componente invasivo o lesiones menores a 5 centímetros con cicatrización, queratinización y crecimientos lipídicos. Estos se pueden presentar en nódulo solitario o multinodular. La diferencia es que cuando se produce multinodular, los mismos nódulos se van a unir para formar un patrón sólido, mayormente. Mientras que a la microscopía vamos a ver formación glandular con secreción de mucina. A la tinción inmunohistoquímica podemos presentar neumocitos displásicos si el cáncer es primario. Y se puede ver una expresión en la inmunohistoquímica, igualmente se da la expresión del factor 1 de transición tiroidea.
como lo podemos ver, el patrón glandular. Y otra diferencia es que las glándulas fisiológicamente van a tener una sola capa, mientras que en un cáncer van a tener más de 3, 4 capas, 2 capas, y van a tener hipersecreción de mucina. Ahora vamos a hablar a grosso modo del cáncer de pulmón de células, que va a ser asociado mayormente al tabaquismo y es uno de los tumores los más agresivos de todo el tipo de cáncer de pulmón. Mayormente se produce en los bronquios principales y su metástasis se da de forma precoz, está asociado a adenopatía y da síndromes preneopláticos al cáncer. Es el mayor que produce metástasis a distancia de forma precoz, es el más agresivo y solo se da en 1% de los no fumadores. A la macroscopía vamos a ver crecimientos en acúmulo, pueden tener necrosis y no pueden tener organización glandular, mientras que microscópicamente vamos a ver son células pequeñas, son células tan pequeñas que van a ser 3 veces menores a los linfocitos, van a tener bordes mal definidos, van a tener una cromatina granulada, es decir, que el núcleo va a estar grande y que se llama signo de sal y pimienta, en el cual vamos a ver un núcleo grande, hiperpigmentado y pequeño citoplasma, además que vamos a ver abundante mitosis, crecimientos en acúmulo y puede presentar glánulos neurosecretores que pueden tener la capacidad de liberar hormonas o neuropéptidos, como lo vamos a ver en el síndrome paraneoplásico más adelante. Mientras que el carcinoma de células grandes van a ser células grandes, como lo dice su nombre, poligonales y grandes, van a carecer de citología, no van a presentar marcadores asociados al cáncer, como el y es el cáncer menos frecuente, estamos hablando de cáncer de pulmón a nivel mundial. Tiene 2 variantes, que se puede dar el cáncer de células claras y el carcinoma de células grandes. La verdad que este tipo de cáncer, como no es muy frecuente, no se pueden hallar muchos hallazgos histopatológicos, por eso lo estamos pasando de grosso modo. Microscópicamente vamos a ver zona periférica, mientras que microscópicamente vamos a ver células multinodulares grandes y con citoplasma moderado. Como punto clave vamos a tener que el 10% se puede dar de manera combinada con otro tipo de cáncer. Cualquier tipo de cáncer puede invadir la pleura del pericardio, puede causar taponamiento cardíaco. La mayoría de los casos se encuentran metástasis en los ganglios buccales, en la tráquea y en el mediastino. El cáncer puede llegar a extenderse de forma precoz. Los 3 tipos que hemos visto, menos el epidermoide, porque el epidermoide es el que tiene que crecer y evolucionar para recién metastasizarse. También se diseminan por las vías linfáticas y por la vía hemática. Puede presentar patologías secundarias porque produce cambios anatomopatológicos en el pulmón distal de la afección. Por ejemplo, puede causar un efisema local gracias a la obstrucción del otro bronquio. Puede causar atelectasia también mismo gracias a la obstrucción del otro bronquio. Puede causar bronquitis supurativa, bronquitis ulcerosa grave y congestasia si se da por un deterioro en el drenaje de las vías respiratorias. Y cuando obstruye o la vena cava superior, va a causar congestión venosa, edema en la cabeza y el brazo y además compromiso circulatorio. Como dijimos, el microcítrico es el que mayor causa síndrome paraneoplásico y son antecedentes a la lesión. Por ejemplo, va a haber en la hormona antidiurética va a inducir a la clonotrimia por secreción inadecuada de ADH. Y la corticotropina va a estimular a las hormonas paratiroideas, prostaglandina y todo péptido relacionado a la hormona paratiroidea para que haya una reabsorción de calcio mientras que la calcitonina va a causar hipocalcemia y la gonadotropina va a causar ginecomastia. La serotonina y la oxitocina va a causar sudoración excesiva asociada al síndrome carcinoide. Las manifestaciones clínicas que va a presentar nuestro paciente la vamos a ver con la base anatomopatológica. Por ejemplo, si el paciente va a presentar tos que se presenta en un 50 o un 75%, netamente va a ser por una afección en la vía respiratoria. Ahora, si presenta hemótesis o sangrado al toser, va a ser por una hemorragia. Si presenta dolor torácico, va a ser porque una extensión del pulmón hacia el mediastino por el tumor o hacia la pared torácica. Ahora, si presenta una neumonía, un absceso o un colapso tubulillar, va a ser netamente por una obstrucción de la vía respiratoria. Si presenta un derrame pleural, va a ser por diseminación de tumor hacia las pleuras. Si presenta ronquera, va a ser por una obstrucción o por una invasión al nervio laríngeo recurrente. Si se presenta parálisis diafragmática, va a ser por invasión al nervio frénico. Ahora, si el síndrome de la vena cava superior, que es cuando vemos circulación periférica,
ingurgitación yugular, va a ser por compromiso de la vena cava superior. Y si presenta pericarditis o taponamiento cardíaco, va a ser afectación pericárdica. Si presenta disfagia que el paciente no va a poder tragar, va a ser por obstrucción del esófago. Para el diagnóstico, primeramente, tenemos que ver la anamnesis, porque va a ser el punto clave. Podemos saber de dónde viene el paciente, cómo trabaja, si está asociado a agentes químicos, si fuma, cuántas cajetillas fuma, qué fuma, cuánto tiempo. Tenemos que hacer una exploración física total para ver cómo está el estado, y luego podemos usar broncoscopía, biopsia percutánea o biopsia percutánea con aguja de tejido pulmonar, biopsia en los ganglios linfáticos, resonancia magnética clave para detectar si presenta algún tipo de metástasis, y tomografía de tórax, que tiene una gran sensibilidad, y un análisis citológico de esputo. Esto es diferente o depende a nosotros lo que tenemos que elegir, pero lo que siempre tenemos que ver es la anamnesis, la exploración física y la broncoscopía, ya que aquí podemos ver y también podemos hacer una biopsia. Hay diferentes estadios en el cáncer de pulmón. Yo lo voy a mostrar el estadio un poco más unido, pero más adelante hay un estadio en el cual nos indica el tipo de tumor, la tipo de invasión de nódulo y el tipo de metástasis que presenta, si presenta metástasis a distancia o no, pero este es el estadio que yo voy a utilizar para explicarlo. En el estadio 1B primero vamos a comenzar con el estadio 1A, que vamos a hacer tumor menores a 3 centímetros sin afectación a la pleura o al bronco principal. Este puede presentar metástasis a los ganglios regionales o invasión a los ganglios regionales y no presenta metástasis a distancia. El estadio 1B va a ser tumores entre 3 y 7 centímetros. Van a tener afectación o pueden tener una afectación bronquial de 2 centímetros. Esto no va a presentar invasión a los metástasis. En el estadio 2A puede ser un tumor de 5 a 7 centímetros sin invasión a los ganglios linfáticos y sin metástasis. O para un estadio 2A puede ser un tumor entre los 2 y los 5 centímetros con invasión a los ganglios, pero sin metástasis a distancia. En el estadio 2B vamos a tener un 5 a 7 centímetros con infiltración a ganglios regionales y sin metástasis a distancia. O también podemos presentar un tumor de mayor de 100 centímetros de tamaño sin invasión a los ganglios linfáticos y sin metástasis. Ahora, si estamos a un tumor entre 2 y 3 centímetros, van a tener invasión a ganglios regionales, ganglios subcarinales, no van a presentar metástasis a distancia o a otros órganos. Mientras si presentamos un tumor mayor a los 100 centímetros de tamaño con infiltración en ganglios regionales y mediastínicos y sin presencia de metástasis, también estaría en un estadio 3A. Si estamos en un estadio 3B, va a ser un tumor, independientemente de su tamaño, va a tener invasión a los ganglios linfáticos regionales, mediastínicos, ganglios escalénicos y ganglios supraclavicular y sin presencia de metástasis. Mientras un tumor invasivo a esa metástasis, también estaríamos hablando del mismo estadio. Ahora, si presentamos un estadio 4, va a ser cualquier tamaño del tumor. Va a tener los ganglios linfáticos y se va a presentar con metástasis a distancia. Ahora, el tratamiento depende si hablamos de un carcinoma de células no microcítico o carcinoma pulmonar microcítico. En el carcinoma pulmonar no microcítrico podemos utilizar cirugía, radioterapia, quimioterapia o combinado, ya que este es menos capaz de diseminarse. Podemos usar, por ejemplo, lobectomía, neumolobectomía, o por último podemos sacar la parte del pulmón que está afectada, mientras que en el cáncer pulmonar microcítrico no podemos hacer esto porque este cáncer se rápidamente. Así que lo único quimioterapia, radiación, pero depende, ahí está nuestro paciente para ser utilizado. No podemos usar una lobectomía porque el cáncer ya se encuentra en otra parte y sería que al paciente lo dejemos casi sin ningún órgano. Entonces, eso sería todo y este sería el caso clínico. Si tienen alguna duda, igual me hacen saber. Por favor. Hola.
Muy bien. ¿Me escucha, Arman? ¿Me escuchan, chicos? Muy bien. Gracias. Gracias por la presentación, Arman, de verdad. Podemos hacer lo siguiente. No sé, Douglas, ¿cuánto tiempo tenemos? Juliana, ¿cuánto tiempo? El Zoom salió un anuncio de que no era ilimitado. Muy bien, mejor entonces. Mire, yo ya estoy quase acerca de doctora Caballero. Muy bien. Hacemos lo siguiente, pasamos la palabra entonces, doctora. No sé si puede complementar algo antes de empezar las dudas y de empezar el caso clínico. Y ahí llegamos solo en el caso clínico. ¿Puede agregar algo, doctora, por favor? Bueno, una cosa que quería decir es, sobre todo para los estudiantes de primero o segundo semestre, que probablemente les resulta un poco difícil entender toda la terminología que se utiliza, que utilizó Ahmad para explicarnos de este tema, ¿no? Entonces, hay solo 4 términos que a mí me gustaría aclararlos, por lo menos para que nos queden así bien claritos en nuestra cabeza, que es el término displasia, metaplasia, neoplasia, que son diferentes cosas. Cuando nosotros hablamos de metaplasia, bueno, y el otro término, hiperplasia, que tal vez ese es un poco más fácil. Mira, ¿sabes qué podemos aprovechar? Si me permitís compartir la pantalla, Ahmad, Karan. Con certeza, doctora. Douglas. Sí, doctora, está habilitado. Listo. Les Una quiero pregunta. mostrar una imagen que justamente hace un rato me compartió un estudiante, que es muy simpática, pero que ayuda a explicar estos 4 términos. Bueno, hipertrofia es cuando una célula aumenta su tamaño para poder responder a un aumento de la demanda de trabajo. Como por ejemplo el músculo cuando vamos al gimnasio. Nuestro músculo aumenta de tamaño porque las células musculares, que no se dividen, no son capaces de replicarse, aumentan de tamaño. Eso es la hipertrofia. La hiperplasia es cuando hay un aumento de la demanda de trabajo y entonces ese trabajo se lo hace un tejido que sí tiene la capacidad de multiplicarse, como por ejemplo los epitelios, y entonces aumenta el número de células. Como sucede, por ejemplo, en el fumador, que hay una hiperplasia del epitelio bronquial, como un intento de ese árbol bronquial de producir mayor cantidad de moco para poder liberarse, para poder limpiar esas vías respiratorias y liberarse de todas esas partículas que le llegan a través del humo del cigarrillo. ¿Se acuerdan que Ahmad comentó que había 2 fases, ¿no es cierto?, en el cigarrillo? Una fase gaseosa y una fase particular. Entonces, esas partículas, ¿cómo las saca el árbol respiratorio? Las saca a través de la producción de moco y a través de la tos. Es por eso que el fumador crónico tiene tos con expectoración abundante a diario. Cualquiera que vive con un fumador sabe que hace 2 cosas en la mañana cuando se levanta. Tose y expectora y después enciende el primer cigarrillo de la mañana. Eso hace un fumador crónico siempre. Entonces, ¿qué hace el epitelio bronquial? Se hiperplasia para aumentar la producción de moco y liberarse de esas partículas. En otras ocasiones, sobre todo cuando un órgano, un tejido se queda sin suficiente oxígeno, sin suficiente sangre, disminuye su tamaño y eso se llama atrofia, cuando ya disminuye completamente e incluso pierde la función, y hay un estadio previo que se llama hipotrofia, cuando disminuye su tamaño, este órgano o este tejido, y también disminuye su capacidad de función, pero todavía tiene algo de función. Por ejemplo, ¿qué sucede con el timo, que es un órgano que está en el tórax, cuando las personas cumplen 7 años? Comienza a atrofiarse, hasta que finalmente
pierde la función. Y luego entra un concepto que es un poquito más complicado, que es la metaplasia. La metaplasia significa que una célula madura, una célula adulta madura, una célula es madura cuando tiene una función específica. Por ejemplo, cuando está maduro un epitelio, una célula del epitelio plano estratificado o del epitelio escamoso, cuando es capaz de producir queratina. Eso es una célula madura. Entonces, ¿qué es la metaplasia? Es cuando una célula madura es reemplazada por otro tipo de célula que también es madura. Por ejemplo, ¿qué sucede en el esófago, que tiene epitelio plano estratificado, cuando hay un reflujo del ácido gástrico hacia el esófago? El epitelio plano estratificado no es capaz de resistir esa acidez. La acidez lo degrada a ese epitelio plano estratificado. Entonces, ¿qué hace el esófago? Se cambia de epitelio. Deja de tener ese epitelio plano estratificado y pone un epitelio cúbico similar al epitelio gástrico que secreta un moco que lo protege de esa acidez. Eso se llama metaplasia gastroesofágica, o tiene un nombre específico que tal vez lo hayan escuchado, se llama metaplasia de Barrett. Ese mismo tipo de cambio sucede en el bronquio, pero al revés. El bronquio tiene un epitelio cilíndrico, ciliado, secretor de moco porque tiene células caliciformes. Cuando es agredido de manera crónica por este humo del cigarrillo, que tiene tantas partículas, que tiene tantos químicos, ¿qué hace el bronquio? Cambia de epitelio, reemplaza ese epitelio cilíndrico alto secretor de moco por un epitelio plano estratificado pseudoqueratinizado. Eso es la metaplasia, el cambio de un tejido maduro por otro que también es maduro. Y luego tenemos la displasia, que ya no está en este gráfico, en este dibujito, que también es un concepto un poco difícil de entender, pero es muy importante cuando estamos hablando de neoplasias. La displasia es una alteración en las características de las células. Ustedes saben que toda célula tiene un núcleo y un citoplasma. Y la relación normal entre el núcleo y el citoplasma es de 1 a 2. Quiere decir que el núcleo es más pequeño y el citoplasma es más grande. Esa es la relación normal entre el tamaño del núcleo y el citoplasma. Cuando las células comienzan a tener cambios displásicos, por ejemplo, en el caso del fumador, ¿qué va a pasar? Esa relación núcleo-citoplasma se pierde y se vuelve 1 a 1. ¿Por qué? Porque aumenta de tamaño el núcleo de la célula, principalmente. ¿Qué otra característica vamos a encontrar en la displasia? Que esa célula altera su forma. Entonces es muy fácil ver cómo todas las otras células del tejido se parecen, son casi idénticas unas a las otras, y de repente aparece esta otra con un tamaño más grande, un núcleo mucho más coloreado, lo que se llama un núcleo hipercromático, células con más de un núcleo. Entonces, esos ya son cambios displásicos. Y siempre nos tienen que llamar la atención esa palabrita, porque implica que hay un cambio en la genética de esa célula. Y todo cambio genético predispone, no es obligatorio, pero predispone a que aparezca una neoplasia. ¿Y qué es una neoplasia? Es un crecimiento nuevo. Eso significa la palabra neoplasia. Es un crecimiento nuevo dentro de un órgano o en un tejido. Ese crecimiento nuevo, que es la neoplasia,
puede ser benigno, es decir, que no pone en riesgo la vida de esa persona, o puede ser maligno. Quiere decir que si la dejamos evolucionar, esa neoplasia, ese crecimiento nuevo, puede comprometer la vida de una persona. Esa neoplasia maligna es lo que la gente comúnmente le llama cáncer. Nosotros, los médicos, los estudiantes de medicina, no usamos la palabra cáncer, salvo para hablar con el paciente. Nosotros los médicos, entre nosotros, hablamos de neoplasias malignas. ¿Por qué? Porque no todas las neoplasias son cáncer. No todo tumor es un cáncer. Un tumor también puede ser, por ejemplo, un lipoma, que es una neoplasia benigna del tejido adiposo. Entonces, si entendemos todos estos términos, vamos a poder entender un poco mejor lo que Ahmad nos ha explicado. Él nos ha contado que para tener una neoplasia maligna en el pulmón, que se origine de las propias células pulmonares, tenemos que tener o tenemos algunos de estos cambios antes de que aparezca la neoplasia maligna. Y eso es importante que nosotros como médicos lo conozcamos, porque esas que se llaman lesiones precursoras, es decir, estas alteraciones celulares que aparecen antes de que se convierta en una neoplasia maligna, nos dan la oportunidad de hacer un diagnóstico temprano, un tratamiento oportuno a estos pacientes para evitar que desarrollen esa neoplasia maligna. Entonces, si por ejemplo yo sé que mi paciente es un fumador crónico y me viene a consultar porque está con mucha tos, más de lo habitual y todo lo demás, yo tengo que pensar que este paciente puede estar haciendo alguna de estas alteraciones que son previas a la neoplasia maligna del pulmón. Eso era lo único que quería agregar, Karan. Ya me extendí demasiado, como siempre. Yo igual quería decir, nada, disculpar si el internet se cortó un poco, la verdad que no me he dado cuenta que estaba tan malo. Muy bien, chicos y doctora. Siempre, muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Arma, tranquilo, hermano, nosotros sabemos acá en Brasil también no está muy buena la internet, creo que es el tiempo acá también no está muy bueno, no hay problema. Vamos a hacer lo siguiente entonces. Douglas, puede parar de grabar ahora, por favor.